Bueno, mi nombre es Jorge Mauricio Herrera Bernal, soy colombiano, nací en Bogotá, estuve vinculado al narcotráfico desde el año 91 hasta el año 2010. Trabajé con el Loco Barrera, trabajé con la oficina de Medellín, Los Cifuentes Villa, trabajé con la familia Otero de Bucaramanga, trabajé con varios carteles de este país, incluido gente de Medellín y Cali. En la costa atlántica lo teníamos como un sitio para parar, para tanquear los aviones, para organizar todo desde aquí. Se utilizó muchísimas veces Barranquilla. Mi labor y mi función dentro del mundo del narcotráfico estaba limitado a volar exclusivamente los aviones. Volábamos a varias partes, a Guatemala, a México, a Centroamérica, a África. Lo hicimos desde la región Caribe, había una pista muy cerca de Barranquilla, de propiedad de un señor Carlos Mario Vega. Trabajamos muchísimos años desde Venezuela e inclusive todo esto generó mi entrega voluntaria al gobierno americano. No quisiera hablar mucho sobre el año exacto, ¿por qué? Lo que les puedo decir es que eso fue hace más de 15 años. Cuando ingresé a trabajar con el gobierno americano no se los puedo decir porque pondría en peligro y en riesgo muchas vidas de mi vida. ¿Qué acuerdo llegué yo con el gobierno americano? A raíz de declararme culpable de todos los hechos que hice indebidos en mi vida, ilegales. Yo estuve sentado frente a un fiscal en la ciudad de Miami, me declaré culpable. Después hice una negociación que llevó a un término de una libertad plena y me borraron absolutamente todos los cargos a cambio de mi confesión. Y me ofrecieron trabajar con el gobierno americano con un contrato de la DEA firmado por un agente del gobierno llamado Paul Cohen. Yo por eso me volví un testigo clave en los Estados Unidos, porque cuando trabajé con los americanos yo no estaba buscando una reducción de penas porque yo ya no tenía cargos, yo ya estaba limpio. Por eso la veracidad que yo tengo es completa, porque yo no estoy negociando penas ni nada. Simplemente era un trabajo como cualquier trabajo y que iba a conllevar a una paga. Una de las estructuras que más trabajamos aquí fue la de los señores Fernández, socios del señor Daniel Barrera, alias el Loco Barrera. ¿Qué pasó? Hicimos una entrega colectiva, nos entregamos casi todo el grupo y todos trabajamos para el gobierno americano, incluido el señor Javier Fernández y el señor Orlando Fernández. La experiencia fue una sorpresa, porque me di cuenta que el gobierno americano hace lo mismo que hacen los narcos. ¿Qué hacen ellos? Están llevando cocaína a los Estados Unidos también. ¿Qué hacen ellos? A cambio de penas o a cambio de no abrir cargos, le ofrecen trabajo a pilotos, a narcotraficantes para llevar droga a los Estados Unidos y venderla. Y la venden como cualquier narco y se quedan con la plata y nunca sale un operativo que diga en un noticiero incautaron tanta droga. De 10 operaciones, 9 pasan por la derecha y 1 la denuncian. Prácticamente hay una corrupción total tanto en el gobierno americano como en el gobierno de Guatemala como en el gobierno de Colombia. Es que yo no lo llamaría teoría, yo lo llamaría la realidad y la verdad. ¿Cuál es la verdad? Todos los capos son fuera de Estados Unidos, pero en Estados Unidos no existe un capo. ¿Por qué? Después de mis investigaciones, después de mi trabajo, me di cuenta que el comprador final de estas drogas son funcionarios del mismo gobierno americano. Es una red de narcotráfico. La DEA perdió el rumbo. Lo dijo hace poquito un señor Zapata que se entregó, que habló sobre la compra de fiscales y jueces y arreglo de narcotraficantes para que vayan a Estados Unidos a arreglar su problema. Él mismo denunció, hay corrupción entre Colombia y Estados Unidos, la DEA perdió el norte. ¿Qué lo perdió? Están traficando drogas. Y sale todos los días en los noticieros. Porque yo quería cambiar mi vida. Esa fue mi decepción total. ¿Qué me pasó a mí? Iniciamos una operación en Guatemala muy grande contra una señora llamada la Reina del Sur. ¿Cuál era nuestra operación? Era vincularnos al cartel de ella con la ayuda de Javier Fernández, de Orlando Fernández, sacar las pruebas porque el gobierno americano estaba interesado en decomisar una iglesia que estaba en Guatemala, que se llama Casa de Dios Guatemala, propiedad de Marjorie Chacón Russell, quien administraba el pastor Carlos Luna, alias Cash Luna. El nexo está comprobado, yo saqué las pruebas, yo lo grabé tanto a ella como al pastor. Llevé esas pruebas a Estados Unidos, los hice en videos, quedó totalmente probado, pero vi la sorpresa que el gobierno americano capturó
a Marjorie Chacón Russell, alias la Reina del Sur, pero no capturó al pastor. Y eso generó una investigación por las Naciones Unidas en cabeza de su representante en Guatemala, el hoy ministro Iván Velázquez. Sí, yo me reuní con ella en su casa, ella ya lo acepta en todos los noticieros. Ella misma dice que lo que la llevó a negociar su entrega con los Estados Unidos fue que yo la hubiera grabado hablando del narcotráfico. Pero ¿qué no hicieron los americanos? El otro que estaba hablando del narcotráfico y que nos reunimos no solo fue ella, fue el señor Fernández, fue ella y fue el pastor Cash Luna. ¿Por qué? La idea era llevar cocaína a Guatemala, venderla, ella se encargaba de venderla y ella usaba al pastor para lavar la plata. ¿Cómo la lavaba? Se mete a la iglesia, se dice que esa plata es de la gente que va a visitar la iglesia y esta plata vuelve a cuentas bancarias tanto en Colombia, en Guatemala y en Estados Unidos. Hay una relación con Colombia. ¿Por qué? Las drogas están aquí en Colombia, aquí las compran, las llevan a Guatemala, las venden una parte, otra parte va para Estados Unidos, venden esta droga, la plata ¿dónde vuelve? Pues aquí a Colombia, porque hay que pagarle a la policía, hay que pagarle al ejército, hay que pagarle a funcionarios corruptos de la política, de los cuales lo estamos viendo todos los días. Ahorita está de moda de que los nuevos narcos son políticos. Esa red es bien grande. Aquí han habido acusaciones del narcotráfico a políticos y no pasa absolutamente nada. No es secreto que políticos están vinculados con la droga porque están vinculados en procesos con el gobierno americano. Es muy triste decirlo, yo quiero aclarar algo. No soy político, no me gusta la política. El hecho de que yo hable de alguien de un partido, me han acusado que es que soy izquierdista, soy de Petro. No, a mí no me interesa la política, pero hay políticos muy grandes de la talla del doctor Álvaro Uribe. Ustedes pudieron ver hace 2 meses aproximadamente en todos los noticieros que al ministro lo trataron de sacar de su ministerio a través de Guatemala, el presidente y la fiscal Porras. ¿Por qué? Ahí es donde entro yo. Yo fui secuestrado. En este momento tengo un hijo que se llama Nicolás Herrera Velasco y en este momento está secuestrado. No lo veo hace 7 años. La razón por la que hago esta entrevista es por ese niño. ¿Por qué? El señor Iván Velázquez, desde el ministerio donde estaba trabajando con las Naciones Unidas, con la ONU, empezó a investigar todos estos hechos. Él me buscó en Estados Unidos y me encontró. Él es una persona en mi concepto moralista. Me encontró, me citó y me encontré con él en la ciudad de Washington en un hotel en su habitación. Él me preguntó por qué no cogieron preso al pastor Cash Luna y le expresó así de esta manera del pastor, el pastorcito mentiroso. Nunca voy a olvidar las palabras que él me dijo. Él me dijo, usted es testigo de que el pastor es un lavador de dinero. Le dije, claro, yo saqué las pruebas, yo lo grabé con Marjorie Chacón. A Marjorie me dije, ¿por qué no lo cogieron preso? Le dije, no sé. Él me dijo, yo hablé con la DEA y ni siquiera me dejaron entrar al edificio de la DEA, me dejaron afuera y no me atendieron. Y también me dijo, usted me puede colaborar en la investigación porque yo necesito que usted declare esto al mundo porque yo sé que usted es el testigo. Todo el mundo ya sabe que usted fue el que hizo esas grabaciones. Le dije, señor ministro, si yo hago eso me mata. ¿Qué me conllevó este encuentro con él? Yo no sé si él lo sabe o no, pero ¿por qué hoy estoy aquí hablando? Señor ministro, me van a asesinar, mi vida depende de usted. El hecho de haberme encontrado con usted, señor ministro, me echaron a la cárcel después de que me vi con usted. Me torturaron, me golpearon, me metieron mis pies en agua con corriente para saber qué había hablado yo con usted. Me dijeron que yo era un sapo que estaba contando secretos de Estado del gobierno americano. Me torturaron y duré 3 años preso. ¿Cómo salí de ahí? Con un juicio falso. ¿Por qué me llevaron a un juicio falso? Porque el noticiero Univisión fue a buscarme a la cárcel y logré denunciar ante el noticiero que yo era secuestrado. Al ver el gobierno que el noticiero estaba preguntando por mí en la cárcel, decidieron soltarme. Eso se llama secuestro. Yo no culpo al país de los Estados Unidos, pero sí culpo a los gobiernos corruptos.